Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, martes ya, el segundo día de esta semana con muchísimas informaciones, muchas informaciones internacionales que tienen un impacto, en algunos casos muy directos en República Dominicana, como es el caso de Haití, donde otra vez la maltrecha institucionalidad de ese país y bueno, esa cultura o pretensiones de cultura democrática de nuestros vecinos vuelve a poner al borde del precipicio ese país que compartimos nosotros en esta media isla, y la crisis global generada por los efectos de la pandemia, por supuesto, que ha tenido que enfrentar todo el mundo a escala planetaria. En el caso de la clase política de Haití, pretende y ha logrado sumarle entonces una crisis institucional. Por tanto, ahora resulta que en Haití tenemos dos presidentes, ¿verdad? Uno que es el nombrado por la oposición, lo que ha estado ocurriendo y el rechazo desde siempre para Jovenel Moïse, y la necesidad, señores, en conclusión, porque no vamos a profundizar hoy con el tema haitiano, aunque más adelante lo vamos a ver, la necesidad de que la comunidad internacional de una vez y por todas se pueda llenar de buena voluntad, incluido República Dominicana también, como personas que tenemos un impacto directo de todo lo que ocurre en Haití, para salir en auxilio, para tratar de ver cómo se recompone y se puede un poco tomar el camino de la institucionalidad, del respiro, de la democracia, de un país que ha sido ahorcado históricamente desde hace 200 años como una deuda, parece acumulada desde las potencias por ese espíritu tan aguerrido de los haitianos. Haití, señores, merece un mejor destino, y yo creo que en eso todos están obligados a intervenir, sobre todo países con los que la deuda es imperecedera, tipo no solamente los países de Europa o Estados Unidos, España, sino también países de la región que, como Venezuela, siempre tendrán que mantener esa deuda con nuestros vecinos haitianos. Mientras tanto, la frontera tiene una situación, como ustedes comprenderán, este mercado binacional ha sido totalmente cerrado, ahí donde se afecta no solamente a los haitianos, también a los dominicanos, porque como pocos a veces se dan cuenta, señores, ahí en esa frontera confluyen y conjugan sus miserias tanto los dominicanos como los haitianos, porque ustedes saben cuál es la vida en esa frontera, y eso es de tiempos inmemoriales que comparten y confluyen en ese intercambio comercial informal, porque ni eso hemos podido hacer en el tiempo, formalizar con uno de nuestros principales socios comercial, que es Haití, ese tipo de relaciones. Por otro lado, señores, nunca terminaremos, parece, con el tema de la corrupción. Hoy el nuevo escándalo es sobre los tentáculos del señor Alexis Medina, de la dinastía Medina Sánchez. El señor tenía permiso para transportar combustible, pero el caballero importaba y vendía, o sea que los negocios y el tentáculo de este tipo lo llevaban hasta tener un puerto, prácticamente un puerto. El expediente de la operación Antipulpo dice que vendía a la Policía Nacional y al Fonper, por supuesto, en el Fonper, donde estaba también el nicho de la dinastía, el nicho de truanes, de supuestos truanes, que bueno, tendrá que demostrarse en los tribunales, pero bastante vinculado con esa dinastía. En ese sentido, señores, hubo un acuerdo en el cual dice el Diario Libre, que es quien devela hoy la información, firmado por Apordón, que esa es la otra parte de la historia, y por Julián Esteban Suriel Suazo, que estaba vinculado al Ministerio Público, y a Alexis Medina Sánchez, ¿verdad? En la denominada Operación Antipulpo, y que este señor, el tal Suriel, se le acusaba de ser el testaferro de Medina Sánchez en varias empresas que suplía de bienes y de servicios del Estado. En el caso de los muelles, el muelle de Boca Chica, esto tiene un capítulo aparte bastante interesante, donde se habla que la Autoridad Portuaria Dominicana había firmado un contrato mediante el cual arrendaba entonces a la empresa Overseas Petroleum Group un almacén de 283.20 metros cuadrados y un área de 8.212 metros cuadrados de terrenos de patio contiguo al almacén ubicado en el puerto de Andrés de Boca Chica. Y esa empresa, dirigida
era dirigida por una persona que el Ministerio Público vincula al señor Medina. Imagínense ustedes, un puerto para el señor Medina Sánchez, el héroe de la operación Antipulpo, y ya ustedes saben, parece que no tienen límites los tentáculos, y así tantas cosas irán saliendo respecto a estos casos que muchos les genera mucha desesperación en el sentido de que, no, pero que estamos hartos de denuncias y que no sé, lo que se necesita es accionar. Se tendrá que accionar necesariamente, pero accionar en la dirección correcta, no como se había hecho antes. Mientras tanto, se está accionando también respecto al tema de los precios y la desesperación de la gente, porque ciertamente, señores, ahora hay una especie, si no de crisis, por lo menos un aumento en los precios de consumo diario, y eso tiene un componente interesante que yo creo debemos interpretarlo como corresponde en este momento precisamente, y eso tiene que ver, ubicarlo dentro del contexto internacional, por supuesto, y darle y ver los matices políticos que tienen todo esto. Entonces, la verdad es que como está ocurriendo, gobernar en una pandemia es bastante complicado, y sobre todo si tú nunca lo has hecho, como es el caso nuestro y como son la mayoría de muchos países, uno con una crisis mucho más matizada. Nosotros, por ejemplo, tenemos una agenda que mucho más allá de lo que eran los planes y las gestiones de gobierno de el presidente Luis Abinader, ha sido muy marcada por las circunstancias. Y las circunstancias nos están hablando ahora de un aumento de productos que son, yo digo, es verdad, que tienen o sea, son productos tan serios y que te crean una crisis tan grande. En el caso, por ejemplo, del pollo, porque es a lo que tiene acceso la persona de menos recursos, como proteína animal, porque es la menos costosa, y la otra es el pan. Esos dos productos, dentro de toda la gama de productos que han aumentado de precio en estos momentos, están creando bastantes situaciones, porque detrás de eso viene entonces el aumento de los huevos y la amenaza de que suba el pan, que no se puede descuidar. Yo creo que es un reto, de verdad, dentro de la gama, vuelvo y repito, también de productos no solo alimenticios, sino de otra índole. Pero esto, por la incidencia tan alta que tiene la población de la clase media y la clase baja, la muy baja, que no tiene acceso a otros productos alimenticios que le puedan dar los nutrientes mínimamente necesarios para la sobrevivencia, esos productos se adquieren entonces al detalle con mucha facilidad. La diferencia es que ahora, en este momento, señores, donde estamos padeciendo, además de las crisis económicas, un tema de la crisis pandémica, estamos ante un contexto internacional que, según la FAO explicaba en estos días, que no es otra cosa que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, bueno, pues se ha caracterizado por un aumento consecutivo en todos los precios en todos los precios a nivel mundial, ¿no? De todos los alimentos, de todos absolutamente. Porque ciertamente que esta pandemia ha tenido un impacto en la economía global y se expresa también con ese aumento, y es lo que ha estado explicando la FAO en estos últimos días, la incidencia, los niveles de incidencia que tienen entonces dependiendo del alimento que sea. Y el punto es, como explicaba veía en una crónica, el punto es explicar un poco estos elementos a la gente, para que en la misma medida que se atienden y se buscan alternativas para esas subidas de esos precios básicos y fundamentales, en esa misma medida pues la gente puede entender cuál es el elemento y cuál es ese contexto internacional que está incidiendo ahora mismo con un aumento en productos básicos de nuestra canasta. Entonces, el asunto es que en tanto nosotros vemos lo que ocurre aquí en el país, en tanto nosotros damos esas explicaciones, vemos también cuál es el comportamiento de muchos sectores, que no solamente es el sector gubernamental, y que deben colaborar en este sentido y en esta dirección. Del lado gubernamental, por ejemplo, hay iniciativas que habría que tomar y tomarlas rápidamente con un incentivo, ¿verdad?, para el mercado local, para la producción pequeña, mediana, que nos abastece ese mercado local, de manera que nosotros podamos mermar con todo este tema, señores, de estos alimentos y de estos productos que tienen, vuelvo y repito,
un componente político y que debe ubicarse precisamente en esta coyuntura en el contexto internacional, que no es algo exclusivo de República Dominicana. El tema energético, y nada más lo voy a dar a decir como pequeña introducción a partir de unas declaraciones del ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, que aparece hoy en los diarios y que tiene que ver con las interrupciones que en estos días han castigado bastante. Explicaba a nuestro querido y respetado Toñito Almonte que trabajan ellos para acabar con los apagones, eso explicaban, y que además de los apagones, también con el despilfarro que siempre se ha producido en el sector y que siempre lo hemos sabido. Y en ese sentido, bueno, pues explicaba que durante décadas, dice Toñito, los apagones en el país tenían razones fundamentales y él citaba dos. Y una de esas razones era el tema de la generación de electricidad y los apagones financieros producidos por la incapacidad de las distribuidoras de pagar facturas corrientes a los generadores. A partir de ahí, pues mi querido Toñito hace toda una serie de explicaciones. Sin embargo, conversaba y consultaba a algún experto respecto a todo esto, y por supuesto porque se hace mención al caso de Punta Catalina, al tema de la generación en estos momentos. Y bueno, me hablaba de cómo se pretende presentar en este momento como un logro de la gestión actual, que nada tiene que ver con lo que se ha logrado respecto al tema, por ejemplo, de Punta Catalina, que dice él que había generado ingresos en el año pasado, el año de 2020, por más de 300 millones de dólares, y que los costos operativos entonces son alrededor del 50%. En consecuencia, en el año que acaba de culminar, el 2020, se dispuso de más de 150 millones de dólares que antes no se contaban. Aparte de ese dinero, se está utilizando entonces para pagar a los generadores. Por tanto, las razones esgrimidas por el ministro de Energía y Minas, en este caso, para justificar el tema de los apagones, a la luz de otros expertos que tienen una visión distinta y que en otros tiempos coincidían perfectamente con el ministro de Energía y Minas, ahora, bueno, pues las cosas se ven de manera diferente. Destaca entonces en ese sentido que en el año que acaba de transcurrir, que es el año 2020, la energía vendida, por ejemplo, por Punta Catalina a las empresas distribuidoras tuvieron que pagar a la Catalina alrededor de 70 millones de dólares si esa cantidad de energía las sedes la hubiesen comprado, por ejemplo, en el mercado spot. Y como expertos hablan de que todo el mundo sabe que los apagones no son por falta de capacidad, sino que se deben a la gestión de la demanda que hacen las sedes, lo que significa entonces que las sedes nunca quieren satisfacer ese 100% que corresponde, pero que a pesar de la fuerte caída de la demanda por la pandemia, todavía no se satisface ese 100%. Otras explicaciones vienen en ese sentido y por supuesto termina con algunas preguntas de las que son muy recurrentes en estos días cuando se trata el tema de la energía eléctrica. Y por supuesto esas preguntas vienen en el sentido de que parece ser que el cambio no es seguir con el mismo discurso, sino implementar medidas nuevas, medidas distintas para resolver un problema que hace tiempo nos acogota y que hace mucho tiempo y que en otros espacios y en otros escenarios la respuesta se tenía bastante clara. Ahora ha generado toda una serie de confusiones que llevan incluso a que, sin argumentar las razones reales por las que no se puede resolver el problema, llevan a las autoridades, en este caso al Ministerio de Energía y Minas, a hacer unos señalamientos y una identificación errática de por qué son los apagones en este momento y por sobre todo cuál sería el recurso para solucionar este problema. Lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver más ampliamente, porque las acotaciones que nos hacen desde otras miradas, siempre interesante, mucho más allá del oficial, creo que es bueno para poner más o menos en contexto un tema que desde siempre nos afecta y es el eterno problema, señores, de la energía eléctrica. Con esto, pedirles, recordarles que si la transmisión les gusta, denle like, decirles que nos ayuda, ¿no?, y nos consolida cuando ustedes, además de darle like y además de buscarnos y
observarnos en la transmisión, entonces suscribirse. Y si además ustedes tienen cosas que decir y nos comentan, entonces sería extraordinariamente bueno para esta transmisión que hacemos todos los días. Soy Ivonne Ferreras.